Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La llegada del verano anuncia el fin del año escolar y sobre todo la promesa de felices vacaciones. Pero antes los estudiantes tendrán que pasar por el mal trago de los exámenes y los nervios de los espectáculos de fin de curso. En eso está nuestra invitada de hoy, la directora de escena franco-española Victoria Sitjar, quien presenta este 28 de junio su segundo taller con los cantantes de la Academia de la Ópera de París, en el que aborda la figura de Leonard Bernstein. Muy buenas tardes, Victoria Sitjar. Hola, Bienvenida a Radio Francia gracias. Internacional. Leonard Bernstein, además de director de orquesta, era un gran hombre de teatro, ¿no? Sí, él es teatro. O sea, cuando se le ve ahí dirigiendo es un hombre total y es lo que me ha gustado sobre él, ¿no? Y trabajar sobre esa identidad teatral que él tiene, además de haber hecho obras como West Side Story, Candide y todo eso. Me Él imagino es que participaba en las puestas en escena, ¿no? Ahí en Broadway, seguro que metían a... Hombre, en el espectáculo de West Side Story, la versión Broadway, esto es seguro. Hay fotos de él en los ensayos y bailando y enseñando cosas y sí, eso seguro. Permíteme que recuerde, que cuente a nuestros oyentes que has nacido aquí en París, en el seno de una familia donde el teatro era muy importante. ¿Qué representaba el teatro en tu casa cuando eras pequeña? Para mí, he tenido la suerte de que mis padres me han mostrado que el teatro era una fiesta y que era algo muy feliz y a lo mejor es por eso que he querido hacer teatro. Si me hubiesen mostrado que era algo muy complicado, a lo mejor no hubiese querido hacerlo, pero era tan, sí, feliz. Era un momento en el teatro donde había mucha creación y se descubrían muchas cosas. Tu padre, Borja Sitjar, fue director del Teatro del Odeón, ¿no? En un No, tiempo. fue programador y Programador. director artístico. Pues Pero descubrió a gente como Cristian Lupa y los trajeron a París y proyectos sí maravillosos que hizo ahí en el Odeón, que yo vi. Victoria, he leído en algún lado que tu primera experiencia teatral fue en una puesta en escena de George Strehler Sí, del Arlequín. Eh, Acabaste llorando, pero sí, no de emoción, por no, cierto. acabé llorando porque, bueno, mira, mi padre tiene una relación personal con el teatro ya familiar. Y yo no, porque tenía 4 años y medio, entonces a lo mejor sí, pero... Y me trajo a ver ese espectáculo, entonces yo creo que es el primer espectáculo que yo he visto. Y era un momento donde Arlequino se sentó en una silla y se le pega una carta en el trasero. Y mi padre, después de 10 minutos donde la va buscando, se puso a mi oreja y me dice, dile en el culo. Y yo grité eso en la escena. Claro, yo respondo a lo que mi padre me dice de Por hacer, ¿no? supuesto. Y Arlequino me señaló y claro, se rompió la barrera entre el actor y yo y me eché a llorar, me eché a llorar. Fue la primera vez que traspasaste Sí, esa eso, barrera, ¿eh? exactamente. ¿Qué es lo que hizo que te decantaras por la puesta en escena y no por una carrera de actriz, por ejemplo? Am, yo la primera vez que supe que quería hacer directora de escena, la frase que yo dije es quiero dirigir actores. Entonces ya desde ese momento tengo una fascinación por la interpretación y es lo que me interesa de verdad, es dirigir eso. Y entonces yo actué un poco para aprender y siempre me daba cuenta de que estaba mirando la escena, que no estaba en... que no me olvido. Precisamente uno de tus primeros papeles sin texto fue con Luc Bondy en el Sí, Odeón, Luc ¿no? Bondy fue uno de los primeros hombres que aceptó de que yo viniese a ver los ensayos. Esa fue la primera etapa, era el Tartuffe. Y entonces vine a ver los ensayos, paré la facultad porque me autorizó a venir de las 9 hasta las 12 de la noche para mirar, entonces me pasaba el día mirando y después me dijo, ¿quieres aprender? Pues
ve ahí. Y me dio ese papel donde no hablaba y pude observar todos los ensayos y actuar del martes al domingo durante 2 meses, tener la experiencia también del plató, que es para después dirigir lo que está en ello, es muy importante. Imagino que allí en el Odeón te sentías como en tu casa, Sí, ¿no? como en mi casa. ¿Habías ido a ver a tu padre quizás al teatro alguna vez? Sí, mis padres cada miércoles, como no tenía escuela, me llevaban ahí, era mi Fantástico, ¿no? playhouse. También Ivanov de Luc Bondy fue muy importante. Sí. eh, fue, ¿quién era Ivanov en ese momento? Am, Era un hombre en un burnout, o sea, él quería hablar de la depresión, era algo que le interesaba de verdad y no como alguien que solo había perdido el sentido y alguien que estaba al fondo de él mismo. Y eso Imagínate. era de una manera psicológica muy interesante y ahí también fue una introducción al teatro psicológico, que es algo que a mí me interesa mucho, donde se analiza la condición humana y se cuenta. Precisamente eso lo hace mucho el teatro ruso. Uno de los espectáculos que te han marcado fue el del director ruso Lev Dodin, Sí, que estuvo en París, en el sí, Teatro de Saint-Denis, Teatro Gérard Philippe, pero también en San Petersburgo, ¿no? Lo sí, me seguiste a San fui. Petersburgo. Los descubrí en Saint-Denis con Gaudeamus, que era una... Lo volví a hacer, era un espectáculo que mi padre también había traído en el Odeón cuando yo no había nacido y entonces me dijo, tienes que ir a ver ese espectáculo con la nueva generación. Entonces yo fui y me enamoré, o sea, de verdad, fue un amor de... Nunca había visto eso, me parecía lo más, lo más. Y me fui, sí, con contactos, amigos de mi padre, para tener un visa y me fui 2 semanas sola a San Petersburgo a 19 años y con un miedo. Y lo vi todo. Vi todos los espectáculos de Dodin sin subtítulos, Terrible, sin ¿no? nada. El ruso es difícil. Es muy difícil, pero para mí es menos difícil que el alemán, por ejemplo, que hay algo, no sé, hay algo que entiendo más en el ruso que en el alemán, aunque yo pienso que son los dos idiomas mejores para el teatro y la ópera. Pero sí, me fui ahí y volví el año siguiente durante un mes. Quizás la sensibilidad del alma eslava de los rusos recuerda un poco la española, ¿no? También la latina en Sí, general, hay ¿no? algo muy profundo en la forma de hacer arte ahí, donde sientes de verdad que son sus vidas que están en juego y lo éprouvé, no sé cómo decirlo en español, lo viven todo A del fondo. fondo de ellos A mismos. fondo. Precisamente Lev Dodin en el 2012 puso en escena en la Ópera de París una Dame de Pique Muy, de Tchaikovsky. Eh, la puesta en escena de ópera es otro mundo, ¿no? Nada que ver con el teatro. ¿O sí? Depende en qué ángulo decides verlo. No son los mismos tiempos de ensayos. Tienes que compartir también la posición del director de escena con la música, que siempre es como, no, tienes que seguir la música. En el teatro tienes que seguir el texto. El texto no te dará lo que no te puede dar. Y en la música es lo mismo. O sea, si no sirves la música, hay un momento donde te vas a encontrar en una, sí, no sé, sí, te vas a equivocar, te Por equivocas si supuesto. no lo haces. Entonces, no es lo mismo porque no tienes ensayos hasta las 12 de la noche, 3 meses de ensayos, tienes 6 semanas. Y los cantantes hay algo que tienen que proteger, que son sus voces. Sí, son otras formas de trabajar, pero yo creo que con esos parámetros, pues puedes hacer tu Cosas trabajo de la interesantes, misma ¿no? forma en realidad. Me comentabas antes de empezar el programa que los jóvenes cantantes piden que les dirijas Sí, como actores, ¿no? yo creo que piden que el director de escena conozca la música, no que la lea, que conozca el texto y también piden que les hagas descubrir cosas, porque a veces te encuentras con cantantes que ya están a su, no sé, quinta, 40 Rigoletto, por ejemplo. Nunca pasa, nunca vas a conocer un actor que ha hecho 40 veces Hamlet en 40 mise en scène diferentes. No existe, no existe. Puede morirse, Puede pobrecito. morirse, pero entonces sí, hay que
pero sí lo piden, les gusta cuando ven que no les estás tratando solo como cantantes, pero también con un talento de Actores, interpretación. claro. ¿Cómo surge, Victoria, la oportunidad de entrar en la Academia de la Ópera de París? ¿Cómo me pasó a mí? Fue después de... Lo pasé una primera vez Son unas con... pruebas, imagino. Son unas pruebas. Lo bueno es que te quieren conocer. Entonces es una carta y recomendaciones también de otras personas que han visto tu trabajo. Y después puedes enseñar cosas por vídeo, pero después es una entrevista con la directora y el director artístico. Lo que a mí me encantó que sea de esa forma ¿Quién que estaba de pase. director artístico? Era Ah, Gustavo, Christian Schirm, el director claro, artístico de la academia, y Miriam Mazouzi, por supuesto. que sí, me vieron y hablamos de teatro y de ópera y de lo que me gusta y de los proyectos que tenía para la academia también. Este es tu segundo año ya, tu primer taller de dirección del año pasado lo titulabas Après la fatigue, después del cansancio, de la fatiga. Veamos y escuchemos una escena del taller con las tres damas de la flauta Sí, mágica. vale. Son innumerables, Victoria, las puestas en escena de la flauta mágica, pero has logrado algo interesante y original, ¿no? Hay tres damas, pero también tres chicos. Normalmente son Papageno y Tamino. Sí. ¿Quién es el tercer hombre? No, la verdad es que es lo que expliqué muchas veces a la gente con la que trabajo. Las saco para el taller, como es un workshop y que es un ejercicio muy particular donde hay que valorizar a todos los artistas, contando una historia. Es una historia inventada para ellos, también con ellos. Y entonces saqué de contexto el trío de las tres damas y quería hablar, pues eso, de las ganas, de la necesidad de estar, que te toquen, de estar enamorado. Entonces tenía esos tres hombres en las tres sillas, entonces puse tres damas detrás que se paridad pelean, perfecta. sí, se van peleando por los tres. Gracias, Victoria. Gracias a estar en la Academia de la Ópera de París, este año has sido la asistente de Lydia Steyer para Sí. la puesta en escena de Salomé. Sí. Eso son palabras mayores, ¿no? Sí. Sobre todo en la escena de la Ópera Bastilla, que es como un portaaviones. Sí, fue muy, muy intenso. Además, era es una directora con quien me he llevado muy bien, que he admirado mucho y que ha propuesto algo para Salomé muy fuera de todo, o sea, de una manera nueva de ver a Salomé, que les gusta a la gente o no. Y además me dio la confianza, el privilegio de sabiendo que yo iba a remontar en el próximo abril el espectáculo, que es pues una marca de confianza enorme de Una parte de ella. complicidad Sí, increíble, ¿no? increíble. Fantástico. Volviendo al espectáculo que vas a presentar el 28 de junio, Looking for Bernstein, ¿cómo surge la idea de dedicarle tu taller a ese personaje extraordinario que fue Leonard Bernstein? El año pasado le dediqué el proyecto a Pina Bausch, era un homenaje a esa figura y entonces quería volver a tener una figura fuerte. A mí siempre me ha gustado el documental de que hablábamos de West Side De la Story, grabación del de la disco, ¿no? grabación del disco, que él está fabuloso de teatro, o sea, y con carreras y todo, bueno, todo el mundo. Y entonces yo quería hacer algo alrededor de él, porque tengo un amor por los maestros. Yo creo que se aprende mucho del pasado y que yo entre Pina Bausch, Patrice Chéreau y Bernstein estoy muy feliz
he aprendido mucho. Sin conocerles, leyendo, mirándoles, tienen algo que dar. Em, y entonces, pues sí, era importante de tener esa figura y lo que podía inspirar a la nueva generación también y a esa generación de los años 80, porque eso es lo que trata el taller. Y yo cuando empecé la dirección de escena, Patrice Chéreau se murió un mes después y fue un shock Terrible. enorme y ahí me dediqué a aprender todo lo que podía de ese gran hombre de teatro, ¿no? Imagino que trabajar con Bernstein no debía ser siempre fácil, ¿no? En el documental de que nos hablabas, se enfada Sí. violentamente con José Carreras. Sí, yo creo que es alguien donde se le temía mucho pero también querías, yo creo que esté contento con el trabajo porque sabe tanto y quiere tanto a la música. Pero sí, creo que es alguien en alta, sí, Exigente, al menos. exigente, sí, muy exigente. ¿Cuáles han sido las obras que habéis tratado? ¿Cuál es la línea conductora? La línea ha sido creaciones de Bernstein y lo que Bernstein ha dirigido. No podíamos coger demasiado tampoco de la obra de Bernstein, entonces hemos cogido un poco de West Side Story y después una obra que él escribió a partir de del texto judío de la Torá, ¿no? Y después todo lo que ha dirigido, hay Falstaff, Mimi, La Bohème, pero también hay Elvis Presley, porque le tenía una obsesión Bernstein por Elvis Presley inmensa. Y sí, esa ha sido la línea. O sea, todas las obras están conectadas. Inauguró el Met con Falstaff, pero también hay la Roser Cavalier, porque es algo muy importante en la obra de Bernstein. Y hay el Requiem de Mozart, porque pues también es un concierto mítico de Bernstein donde entra en silencio, además no hay nadie aplaude, nada, él entra como pues un Requiem. Él mismo había escrito una misa para Sí, la muerte del sí, presidente Kennedy, ¿no? sí, Que le sí, habían encargado. sí, sí. Terrible. No siempre es el Bernstein divertido No, de West no, Side no, Story. no, es alguien muy profundo. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo con los cantantes de la academia? Las nuevas generaciones están mejor formadas, ¿no? Que no son Montserrat Caballé ni No, Mirella Freni. no, 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 no. No, porque también tienen la responsabilidad de reinventar los grandes papeles, yo creo. Yo lo noto así, que tienen que reapropiarse esos papeles que han sido interpretados por todos los nombres que acabas de decir. Entonces vienen con ganas y con curiosidad, pero también con miedo, porque tienen miedo que los directores no se hayan preparado bastante o no entiendan de qué están hablando. Por eso es una relación de confianza que se hace durante los ensayos, pero hay que mostrarles eso. Imagino que también escuchas las sugerencias de los cantantes, ¿no? Que Sí. tienen a veces problemas, ideas, quizás. Sí, sí. También les digo siempre, no me explicáis y hacerlo. Si lo veo, genial. Si no lo veo, hazlo otra vez. Pero sí, La claro. música tiene es muy importante. Ramón Tebol es el director musical. ¿Habéis Sí, trabajado juntos también con Ramón? sí. Era importante en la transición de Ramón de pianista a director. Era evidente de que iba a dirigir. El challenge de ese workshop es que todo el mundo actúa. Cuando digo eso es que hablan, los cantantes hablan, los músicos hablan, él habla, para también animar esa historia. Entonces ese también ha sido mi challenge. El año pasado era bailar porque era Pina y este año era hablar. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 28, bueno, del 28 al 30 de junio para las representaciones de Looking for Bernstein en el anfiteatro de la Ópera Bastilla, con la puesta en escena naturalmente de Victoria Sicha y dirección musical de Ramón Theobald. Muchísimas gracias, Victoria, por haber estado aquí Gracias a con ti. nosotros. Mucho éxito ahí en el anfiteatro de Bastilla. Permíteme también que te dé las gracias a Víctor Hull y Jérémy Boucher, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que Sí. nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Genial. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.